Se recorrían muchos kilómetros para poder ir a la casa de Dios, adorar, servir. Y sin embargo la gente lo hacía. Y se pierde con el tiempo esa necesidad, se olvida de lo esencial. Pero nosotros vamos a pedirle a Dios que nos ayude para que siempre haya en nosotros ese espíritu alegre de adorarlo, de orar, de confiarle a Él nuestros problemas, nuestras necesidades, porque Él siempre estará pendiente de nosotros. Así que vamos a continuar con el libro de Pedro, estudiando la palabra de Dios en Pedro. Estamos estudiando Pedro capítulo 1. Vamos ya para el versículo 22. En la primera parte vimos cómo Dios nos dio una esperanza nueva. Nos enseña Pedro de nuestra vida como una vida para que la podamos captar, podamos darle valor a lo que tiene valor y no ahogarnos con las situaciones catastróficas o problemáticas en nuestra vida. Él pone un ejemplo tratándonos de que entendiéramos y nos trata como si fuéramos peregrinos. Y nos habla de que nosotros, durante nuestra peregrinación, y eso cuando habla de peregrinación, estamos hablando de una etapa de transición en la vida. O sea, no estamos hablando de algo donde te vas a quedar. Entonces, en la peregrinación podemos captar nosotros que sean buenas nuestras situaciones o sean malas. No pensemos que ahí vamos a estar todo el tiempo, que vamos a cambiar. Amén. Algo diferente va a venir después. Ni te vas a quedar con lo bueno toda la vida, ni tampoco vas a estar sufriendo toda la vida. Va a haber cambios en nuestra vida. Entonces, eso fue lo que tomamos de los temas pasados en el estudio del libro de Primera de Pedro. Hoy continuamos y vamos a abrir nuestra Biblia en el capítulo 1, versículo 22 del libro de Primera de Pedro. La palabra de Dios dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Somos purificados, dice la palabra de Dios, para obedecer, por obedecer la verdad. Y somos redimidos o renacidos de una simiente que ahora es incorruptible por la palabra de Dios, para vivir como una familia, una sola familia. Dice la palabra de Dios: habiendo purificado vuestras almas. Purificar, amados hermanos, es hacer algo que es algo sucio, hacerlo puro, hacerlo libre de pecado, hacerlo libre de culpa. Y esto es con el fin de que sirva o es un proceso con el fin de que sirva para un culto, para un servicio. En otras palabras, Dios nos purificó no solamente para tenernos ahí como monedita de oro. Nos purificó con el fin y el propósito de que podamos servir. En otras palabras, es como cuando, imagínese usted cuando los doctores van a hacer una operación o van a intervenir quirúrgicamente un cuerpo, se lavan las manos, ¿verdad? Antes se ponen guantes. Eso es una idea de lo que es purificar. Es limpiarse para hacer algo. Entonces, nuestra bendición, de la cual participamos usted y yo, de acuerdo a la palabra de Dios en Pedro, Él nos está recordando que nosotros hemos sido limpios de nuestra alma. Y cuando habla de la alma, está hablando de la limpieza, ya no de nuestro cuerpo físico, sino de dentro de nosotros. Y cuando estamos hablando dentro de nosotros, estamos hablando de nuestros sentimientos, amén, de lo más íntimo de una persona, de eso que le da la vida y donde se asientan todos estos sentimientos que nosotros mencionamos a veces como corazón, como mente, como conciencia. Amén. Entonces, Dios, dice la palabra de Dios, una vez más lo leemos: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad.
Hermanos, es una grande bendición lo que Pedro nos recuerda en esta hora a cada uno de nosotros que hemos estudiado la palabra de Dios, a los que hablamos de Dios, a los que creemos en Dios, y es la purificación. Por eso dice la palabra de Dios que no somos dignos, pero que Él nos hace dignos, que Él nos limpia de todo pecado. Amén. Y esto es con el hecho o el fin y el propósito de que podemos acercarnos a Dios para ponerle nuestras necesidades, para pedirle por nuestras vidas, para interceder por otras personas. Todo esto a causa de que Dios nos ha purificado. Y esto ha venido a ser no como muchas personas lo hacen hoy día, que compran la purificación. He oído de gente que los hacen santos, que los hacen, los purifican y ahí hacen una ceremonia, se visten de blanco, les echan esto, lo otro, o los desnudan y hacen cosas medias raras ahí para purificarlos. Los están purificando con ciertos ungüentos, inciensos, ramas y no sé qué tanto, humos y cosas que los están purificando. Amados hermanos, la palabra de Dios cuando nos habla de purificación, habla de la purificación de nuestra alma. Amén. De lo de dentro, de eso, cuando Pablo mencionaba que cuando yo quiero hacer lo bueno, dice, y no lo hago. Porque lo bueno que quiero hacer no lo hago, y lo malo que no quiero hacer, eso hago. De esa purificación se está refiriendo la palabra de Dios cuando Él viene y limpia nuestra vida. Porque hay cosas, amados hermanos, que uno sabe que no debe de hacer y las hace como quiera. Como quiera, va sobre ello. Pero dice también Pablo, mas hoy gracias doy a Dios. Amén. Gracias doy a Dios. ¿Por qué? Porque Él rompió todas las ataduras. Todo Él quebrantó todo aquello que nos ataba al pecado. Dice, ahora somos libres para poder servir a nuestro Dios. Entonces la purificación de nuestras almas, de nuestro interior, de nuestra mente, de nuestros sentimientos, de lo interno nuestro, viene a causa, dice, ¿de qué? ¿Por qué viene esa purificación? ¿Qué dice Pedro? ¿Por hacer una ceremonia? ¿Por rociarte con algunas cosas? Amén. Por la obediencia, dice la palabra de Dios. ¿Obediencia a qué? A la verdad. Amén. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Fueron las palabras del Señor Jesucristo. Entonces, la purificación de nuestra vida no viene por un bautizo, por algo que sucedió, algo que te pasó, una experiencia paranormal. No viene por nada de esas cosas. Viene por tu obediencia a la verdad. Amén. Entonces hay mucha diferencia entre algunas cosas que las personas queremos hacer pretendiendo ser mejores, librarnos de la conciencia, de librarnos del mal, queriendo hacer algunas cosas. No te vas a librar de nada a menos que obedezcas a la verdad. En otras palabras, que hagas lo que dices que tú crees. Amén. En lo que tú crees, en lo que Dios está enseñando, en lo que tú estás leyendo de la palabra de Dios. Ahí viene la purificación, por esa obediencia a la verdad. Y ahí no hay en la obediencia no hay ningún sentimiento, no hay nada de que vas a sentir algo extraño o algo diferente, que algo tembló, que algo sucedió. No, simplemente es tu obediencia y tú sabes tu vida. Amén. Cada uno de nosotros. Así que la palabra de Pedro es bien clara al decirnos que la purificación de nuestra alma no viene por ningún acto religioso, viene por la obediencia a la palabra de Dios. Amén, hermanos. Dice que esto es, claro, mediante el Espíritu. O sea que Dios mismo hace este trabajo en nosotros. Dios Espíritu Santo hace este trabajo en nosotros. Él nos purifica, pero dice Pedro que es a través de la obediencia a la palabra de Dios. Y el hacerlo ya nos purificó el Señor. Muchas personas piensan que la purificación solamente va a ser para estar bien delante de Dios.
No, no, eso es parte. Pero el proyecto de Dios, de acuerdo a la carta de Pedro, es que Él te purificó, Él me purificó a mí con una razón. ¿Cuál es la que dice Pedro? Que es la razón que da Pedro aquí de que Dios me purificó. ¿Para qué me purificó el Señor? ¿Para qué lo purificó a usted? ¿Para qué quiere alguien buscar purificación en su vida? Amén. Dice Pedro, para el amor fraternal no fingido. ¿Se dan cuenta de lo lejos que a veces estamos nosotros cuando decimos que buscamos la santidad, buscamos a Dios, buscamos estar más cerca de Dios, buscamos la santidad en Dios, pero ¿para qué? Pues para que Dios me bendiga, porque si le pido, pues todo lo que yo le pida me lo va a dar, y pues quiero casa nueva, quiero carro, quiero esto, quiero lo otro, quiero que me conteste. Estamos pensando en nosotros. ¿Para qué buscamos? Para que yo esté bien delante de Dios y pues todos los demás, pues no sé cómo le busquen al Señor, pues yo quiero sentirme santo, limpio, puro. Dice la palabra de Dios, de acuerdo a Pedro, que Dios nos ha limpiado, nos ha purificado con el propósito de que nosotros tengamos amor fraternal, no fingido. Cuando hablamos de amor fraternal, nosotros estamos hablando de el amor de ¿qué? ¿Qué tipo de amor? Es el amor filial, el amor de familia. Acuérdense que los griegos tenían diferentes maneras de expresar el amor, ¿verdad? No como nosotros decimos amor. E inclusive muchas gentes, pues malamente ocupan estos versículos que acabamos de leer adelante, donde dice amaos unos a otros, ¿verdad? Y lo ocupan hasta los homosexuales para decir que la Biblia dice que se pueden amar entre ellos. Una manera tan burda, ¿verdad? De pretender darle entendimiento a la palabra de Dios o significado fuera de su contexto totalmente. La palabra de Dios nos enseña que nosotros hemos sido purificados para el amor fraternal no fingido. En otras palabras, Dios me purificó a mí con un fin y un propósito, y el propósito es que yo extienda, o sea extensión, sea parte del trabajo que Él ha estado desarrollando desde el principio del mundo, y es amarnos a todos, amén, por igual. Y parte de lo que Dios me ha purificado y me ha limpiado para su servicio es que ahora yo también tenga ese cambio en mi vida, y que yo estoy entendiendo que Dios me santificó, me limpió, me purificó para que yo aprenda a ser persona que ame a todos como una familia. Ese es mi trabajo. Trabajo que Satanás está derrumbando por todas partes entre nosotros como iglesias. No hay iglesia que no se pelee con otra iglesia y que busque pleitos, problemas, situaciones. Aún dentro de la misma iglesia, pretender siempre que uno es mejor que otro, quejarse uno del otro. Vemos nosotros cómo hay tanto pleito entre congregaciones, sean bautistas, sean pentecostales, sean como se llamen. Hay una discusión entre todos de quién es mejor. A veces me preguntan a mí, ¿usted qué bautista es? Yo no soy bautista, yo soy cristiano. Se acabó, vamos, para acabar pronto. ¿Por qué? Porque la gente ni siquiera entre los bautistas se quieren, porque unos son más mejores que otros, más fundamentalistas, y otros no, son muy liberales. Entre pentecosteses iguales, va a una iglesia, no sé, Asambleas de Dios, con Iglesia de Dios, y también dice la palabra de Dios que Él nos purificó para que nosotros
tengamos, o dice, nos purificó para el amor fraternal. Amén. El amor de familia no fingida. El hecho de que uno sea de una ciudad, de un país, de una iglesia, con un título, un nombre, una iglesia, otro de otra, eso no nos da derecho a nosotros para sentirnos mejores o peores. Solamente tenemos que aprender que los que hemos sido traídos al Padre y purificadas nuestras almas, Dios nos ha llamado para el amor no fingido. Así que aprendamos a respetar, a amar a todos nuestros hermanos en Cristo Jesús, porque es precioso poder ver cuando alguien es cristiano y tú no lo conoces, pero de repente pasa algo, te das cuenta, es cristiano y lo que se siente, amor, compañía, alegría de saber que somos como una familia, porque lo somos en Cristo Jesús, somos una familia, aunque recién nos conozcamos. Amén. Entonces es importante para nosotros no pasar por alto que nuestra purificación ha sido con un propósito: extender los lazos de amor de parte de Dios, lo que Dios ha mostrado, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Y luego lo que leímos dice que Dios ya lo tenía todo planeado para con nosotros, aún desde antes de la fundación del mundo. Entonces, amados hermanos, tengamos ese cuidado siempre de mantener nuestras vidas dentro de estos límites del amor que Dios nos ha enseñado, porque Él nos purificó para el amor fraternal no fingido. Dice, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Amén. Y cuando hablamos de corazón puro, estamos hablando de un corazón limpio, sin pecado, exento de impurezas. El respeto, la atención, el cuidado, tanto de hombres para mujeres, niños con adultos, jóvenes con niños, siempre ese respeto, ese cuidado, y no pasamos por alto la palabra de Dios cuando nos enseña que a las mujeres, dice Pablo, ¿verdad? Le dice a los varones que deben de ver a las mujeres que son mayores como a sus madres. Amén. O sea, Pablo menciona lo que es el amor, cómo trabaja el amor dentro de nosotros los cristianos. Y por eso es que dice que debe ser un amor sincero, un amor puro. Dice, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, o sea, de lo más profundo de vuestro ser, de corazón puro. No de la manera en que muchas hoy vemos, desgraciadamente, ¿verdad? No nada más entre los católicos, en todas partes también, la manera de cómo la amistad va llevándose y va llevando a otras cosas y no va llevando al amor puro, sino va llevando al amor sexual. Y es un grave error de parte de muchas personas que van cayendo en las trampas de Satanás. Entonces, vuelvo a repetir, Pablo nos enseña tratar, dice, a las mujeres más adultas como si fueran nuestras madres, y dice, y a los de a las edades, ¿verdad? Más o menos, como si fueran, ¿qué? Tus hermanas. Amén. Y a los menores, pues como si fueran tus hijos. Ese respeto que debe haber entre nosotros de familia, porque a eso nos trajo el Señor, dice, al amor fraternal, no fingido. Y eso nos va a ayudar, amados hermanos. Si eso se hiciera en todo el pueblo cristiano, no habría tanta fornicación, tanto adulterio, tantas cosas que perjudican nuestras vidas, porque le damos espacio a Satanás y diciendo que es amor. No es amor. No es amor. Es deseo pecaminoso que Satanás está trabajando en la mente de las personas y lo están dejando crecer. Entonces la palabra de Dios nos enseña a cómo nosotros podemos mantenernos libres de pecado. Preguntas, hermanos. Nada más Areli pregunta. Nada más Areli tiene preguntas. ¿Y ustedes? No hay preguntas. Sigo entonces. Bueno, hermanos, solamente como para rematar, jóvenes, adultos, todos, aprendamos a llevarnos entre nosotros como cristianos con ese respeto
que todos se merecen y que sobre todo nosotros mismos merecemos también, porque va en juego nuestra vida eterna, va en juego nuestra condenación o nuestra salvación. Amén, hermanos. Vamos al siguiente versículo. El siguiente versículo es el 23, que dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Algo importante que Pedro nos quiere dejar hoy en este estudio bíblico es que debemos reconocer nuestra creación eterna. Amén. Una creación eterna en la cual ahora hemos sido hechos al ser renacidos. Dice, siendo renacidos, en otras palabras, ¿se acuerdan de cuando ¿quién fue cuando le dijo, tendrás que renacer? En San Juan 3, Nicodemo, ¿verdad? Se acercó al Señor Jesucristo acerca del nacimiento, dice, tendrás que renacer. Y le dice, ¿cómo un hombre viejo va a volver otra vez que a meterse al vientre de su mamá, volver a nacer? ¿Cómo está esto que me estás diciendo de que tengo que volver a nacer? Dice, no te he dicho que nacieres, vas a nacer otra vez, sino de agua y de espíritu. Amén. Entonces, él dice, y ahora Pedro, dice, tocando este mismo tema que habló Jesucristo con Nicodemo, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Y esto ha sido posible por la palabra de Dios. Amén. La misma palabra de Dios es la que hace todas las cosas. Lo que hace lo imposible, lo hace posible. Amén. La palabra de Dios dice que Dios hizo todas las cosas, todas las que no existían. ¿Por qué? ¿Por qué medio? Por el medio de su palabra. Amén. Entonces, por ese mismo medio nos hace renacer a cada uno de nosotros. Y Pedro hoy desea también que nosotros aprendamos a reconocer esta nueva creación de la cual somos parte nosotros. De una creación, dice, incorruptible. Un nuevo hombre, una nueva mujer, que ahora va a ser incorruptible. ¿Y sabe cómo quiero explicar esto? Como el teflón. Por ahí dice que tiene mente de teflón. ¿Por qué le dicen mente de teflón? Dice, no, tiene mente de teflón. Dice, no, pues es que no se le pega nada. No se le pega nada. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. En otras palabras, amados hermanos, Dios nos ha hecho una nueva creación. Y entre esa nueva creación está la incorruptibilidad. Y en ello quiere decir que Dios te da una vida para siempre. Una vida en la cual no nada más es para siempre, sino que Dios con su grande presencia y su poder va a permanecer trabajando en nuestras vidas de modo que nada se nos pegue, que todo pecado tenga que chocar en nuestra vida y nosotros por la palabra, purificando vuestras almas por la obediencia, nosotros mantenemos repeliendo aquel pecado, echando fuera. Nosotros no se nos pega. ¿Podemos ver esto? No se nos pega el pecado. El pecado sí puede venir, puede atacarnos, puede golpearnos, pero no se va a quedar pegado. Va a escurrirse, porque somos de una simiente incorruptible. En otras palabras, yo sé que cuando habla de incorruptible está hablando de algo que es la idea de eterno, pero quiero que entendamos que también entra dentro de ello el cuidado de Dios por cada uno de nosotros en cuanto a las cosas del pecado. Y dijimos, si no nos ponemos nosotros las pilas a cuidarnos, no nos preocupemos, que Dios nos va a cuidar y lo va a hacer muy bien, porque somos ovejas de su prado. Y por eso lleva la vara y lleva el cayado. Amén. El pastor. Vara y cayado. Dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Amén. Los varazos del Señor cuando se quiere uno desviar y ándele.
O si los quieres más duros, bueno, pues ahí te va uno más grueso, ¿verdad? El cayado, palos, ándele. No se preocupe, que Dios, de alguna manera, si usted o yo no nos ponemos las pilas a cuidarnos, a acercarnos a la verdad, Dios nos va a ayudar a que nos acerquemos a la verdad. Eso es una verdad, es una gran realidad. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Así que debemos reconocer, hermanos, esta hermosa creación que Dios ha hecho en ti. Por eso decía Pablo, gracias doy a Dios ahora, porque ahora somos libres del pecado. Ahora Dios nos ayuda a que cada uno de nosotros, no es por nuestra fuerza, no es por nosotros, sino es por el cuidado de Dios y por ese deseo nuestro de siempre obedecer a la verdad. Amén. Comentarios. Podemos ver entonces en la palabra de Dios cómo la realidad simplemente de decirnos cristianos, ir a una iglesia, ser parte, no es una realidad en nuestra vida como un sello del cristiano. Hay algo mucho más profundo en nuestro ser, y es esa sinceridad con que nos acercamos a Dios desde la primera vez, buscando el perdón de nuestros pecados, para que Dios hiciera una obra maravillosa en nosotros y fuéramos renacidos, dice Pedro, por el Espíritu Santo. Amén. Y nosotros estamos conscientes de eso, que somos renacidos para amar fraternalmente con un amor no fingido. Amén. ¿Por qué? Estamos agradecidos con Dios, porque de acuerdo a la palabra que hemos estado leyendo en el versículo 23, Dios nos ha hecho de una simiente incorruptible. Gloria a Dios. Vamos al versículo 24, donde se nos menciona lo siguiente. El por qué. ¿Por qué por qué debemos pensar nosotros sobre este versículo 23 de que somos renacidos de simiente incorruptible? Debemos pensarlo porque, dice Pedro en el versículo 24, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Desechando pues, dice el 2, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. En otras palabras, si tú en realidad participaste de una verdadera reconciliación con Dios. ¿Se acuerdan? Hay unas películas donde van haciendo según que hacen promesas, ¿no? Y que cruzan los dedos. Acá atrás dice que como quieran, ¿no? Que no es cierto lo que van haciendo. Dice Pedro, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, en otras palabras, si en realidad fuiste sincero cuando tú hiciste reconciliación con Dios, si en verdad fuiste sincero cuando tú le pediste a Dios que te hiciera una nueva criatura, que entrara en tu corazón, que te cambiara porque tú reconocías que eras un pecador y que tú necesitabas el perdón de tus pecados y que quisiste bautizarte en su nombre para testimonio a todos los demás de que Dios hacía grandes obras en las vidas del ser humano, dice Pedro, si en verdad tú gustaste esta benignidad del Señor, entonces tú vas a entender todas estas cosas que te estoy diciendo que debes de hacer. Primero, que estás hecho para vivir en amor fraternal, que estás hecho ahora incorruptible, que no te puedes corromper de ninguna manera, y que entiendes perfectamente bien por qué vamos a vivir para amar, porque toda carne, dice, es como la hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. ¿A qué se está refiriendo cuando habla sobre esa hierba que se seca y esa flor que se cae? ¿A qué hierba se refiere?
Sí, va, pero ni siquiera se está refiriendo a una rosa que también viven, pero pues yo tengo unas que ya me duraron unas semanas ahí. No, se está refiriendo a hierba de pasto pequeñito, esas que nacen así en el monte, ¿verdad? Algo pequeño, de esos que ahorita tienen la flor y al rato ya están todas marchitas, ya se murieron. Y dice Pedro, porque toda carne, en otras palabras, entendamos nosotros que hoy estamos viviendo, que todos los que todavía estamos en esta carne, no viviendo bajo su influencia, pero todavía viviendo en esta carne, entendemos que somos ahora renacidos para una simiente incorruptible, pero que esta carne es como la hierba. Y cuando menciona que la gloria del hombre, o sea, el esplendor, la grandeza, la honra que a veces buscamos, la alabanza que tanto buscamos, el señorío que a veces queremos tener sobre una cosa, sobre otra, porque eso es todo lo que se pelea, lo que provoca pleitos, lo que provoca guerras, lo que provoca muertes, lo que provoca tantas cosas, el buscar la gloria, la grandeza, la honra de los demás, el señorearse sobre los demás, eso es todo lo que provoca. Dice Pedro, todas estas cosas ya no son ni siquiera como la hierba, son como la flor de la hierba. La hierba todavía te dura un poquito más, pero la flor de la hierba es de un día nada más. En otras palabras, la honra, la gloria, el honor, todo lo que el hombre busca, se pasa así rápido. Y Pedro está enseñándonos hoy que eso es lo que nosotros entendemos como cristianos, como renacidos. Y eso es lo que nos ayuda a no enfrascarnos nosotros en pleitos así, esos pleitos de muerte. A no enfrascarnos en esos odios y esas revanchas y esos enojos que pasan años y años y ahí están. ¿Por qué? Porque reconocemos que tanto nosotros como los demás nos vamos a morir. Que nada trajimos y nada de seguro que nos vamos a llevar. Amén. Entonces Pedro hace ese reconocimiento o esa comparación analizando entre lo incorruptible y lo humano, lo corruptible. Amén. Lo vuelvo a leer. Porque toda carne es como hierba y toda gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Ni uno ni lo otro quedamos. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y cuando hablamos de la palabra de Dios, nos está recordando Pedro parte de lo que menciona, que nosotros somos hechos una nueva creación por la palabra de Dios. Y eso permanece. Amén. Eres un hijo del Señor con luchas y con pruebas, pero tú eres incorruptible. Mantente firme. Acuérdate que eso es por la obediencia a la palabra de Dios. No son por tus años, no son por tus conocimientos, no son por tus ministerios, no es por tu llamado, no es por ninguna otra cosa, es tu obediencia. Y hemos visto caer y fracasar grandes siervos del Señor por la desobediencia. No les ayudó de nada el nombramiento, de nada el título, de nada la experiencia, de nada los años, de nada les sirvió nada de lo que hizo. La desobediencia fue su fracaso. Amén, hermanos. Dice el 2, desechando pues toda malicia. Entendemos lo que es malicia, ¿verdad? Pretensiones con sutileza. No es honestidad, está muy lejos de la honestidad. Todo engaño, hipocresía, envidias, detracciones, dejando todas esas cosas, dice, mejor deseen, busquen, anhelen, dice en otras palabras el versículo 2, como niños recién nacidos, la comida espiritual. Amén. Lo que estamos hoy
buscando hoy. Pero debe ser, no, ay no, otra vez la palabra, otra vez jueves. Híjole, no, ya es domingo, otra vez la palabra de Dios. Además dice la palabra de Dios, dice, deseen la comida espiritual. Deseen recibir esa comida espiritual como una necesidad de ansiedad de poder tener la oportunidad de recibir ese consejo espiritual. Dice, no adulterado. Amén. No adulterado. En otras palabras, exento de fraude, exento de artificios, exento de engaños, de manipulación, que nos guste nada más lo que es la palabra de Dios, porque ¿saben qué es lo que a mucha gente le gusta más? La palabra del predicador. ¿Cómo la presenta? La presentación del predicador, la manipulación de los sentimientos, de la voz. Y a la gente le encanta, le fascina eso. Estar llorando con el predicador porque los tiene llorando a todos y ahí están llorando y ay, la presencia de Dios. No, es la manipulación de los sentimientos. Y a la gente le encanta. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Esto es lo que nos debe de gustar a nosotros. Amén. La palabra de Dios. Esta es nuestra comida. Como la leche para el bebé, este es nuestro alimento espiritual. Palabras, comentarios. Yo trato de no hacer tantos para no fuera de lo que es la palabra de Dios, pero a veces pues los hace uno como presentador de la palabra. Pero no deben de ser esa la carne. Solamente vienen siendo tal vez algunos ejemplos, algunas cosas para atraer la atención de ustedes, pero lo más provechoso para ustedes es la palabra de Dios, lo que Dios dijo. Por eso siempre se recomienda, no se dedique a decir, ay, el pastor dijo. Bueno, si el pastor lo dijo, olvídese, no se va a cumplir y puede que no sea verdad, pero acostumbrémonos a oír palabra de Dios y decir, dice la palabra de Dios tal y tal cosa. Amén. Acostumbrémonos a oír palabra de Dios porque por ella vamos a crecer. Por ella vamos nosotros a madurar y a fortalecernos. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. En otras palabras, ¿qué tal los niños cuando nacen? ¿Les tienen que andar rogando para darle pecho? ¿Le tiene que andar rogando para darle la mamila? No, nomás tantito le pegan ahí en la boca y luego empiezan, ¿verdad? Y si no le das, ya lo tienes llorando. Desead como niños la comida espiritual para que puedas crecer y fortalecernos en el Señor. Por eso queremos nosotros aprender siempre con gusto, con alegría, participar de aprender la palabra de Dios. Y esta es la parte que corresponde al estudio del día de hoy de Primera de Pedro. ¿Algún comentario último de ustedes? ¿A qué se refiere cuando dice detracciones? Las detracciones, hablar mal de otras personas. Los detractores que siempre nomás están buscando la manera de hablar mal de otras personas, mentiras, buscar lastimarlos, hacerlos caer. Esas son las detracciones. ¿Comentarios? ¿Entendimos el tema, hermanos? Somos purificados para obedecer. Somos renacidos de una simiente incorruptible. Amén. Y nuestra creación tiene un propósito, tiene un motivo. ¿Cuál es? Amar. Amén. Pero de la manera bíblica. Y el amor de la manera bíblica es amor fraternal, amor filial, amor de familia. Amén, hermanos. Así que cuando veamos otros hermanos de donde sean,
gocémonos con ellos. Amén. Alegrémonos de que están yendo a oír palabra de Dios. Si podemos ayudarnos, nos ayudamos, y si no, cada quien tranquilamente a su casa. Y al final, reconozcamos que como humanos tenemos pocos días de gloria, de fortuna, riquezas, ¿verdad? Abundancia, salud, todo pasa, todo se va, menos nuestra creación incorruptible, hecha por la palabra de Dios que permanece para siempre. La grande diferencia. Entonces Pedro trata de hacer esta diferencia para que nosotros podamos salir adelante. Acuérdense que le está escribiendo Pedro a las personas que están de peregrinas, están lejos de su tierra. Ese es el tema de Pedro. Gente que está sufriendo, pasando situaciones difíciles. Y Pedro les dice, no se preocupen tanto, porque acuérdense que ustedes son de simiente incorruptible, pero que su carne es corruptible, propensa a enfermedades, a plagas, a situaciones difíciles, que apenas pasa un cambio de clima, lo que sea, y si no está uno echando ya mero el cerebro, ¿verdad? Ahí de tanto flu, gripe, cambia el clima y anda con dolores de cabeza y otra cosita y anda con dolores de estómago. Hermanos, este cuerpo se va. Y dice Pedro, son purificados para aprender a amarse los unos a los otros como familia. Amén. ¿No comentarios? ¿En internet no hay ningún comentario? Oremos al Padre. Démosle gracias por darnos esta bendición tan grande de ser renacidos de nuevo. Padre, gracias por cambiarnos, Señor. De una condenación segura, Señor, cambiaste nuestra vida a la vida eterna en Cristo Jesús. De una influencia de esta carne, Señor, pecaminosa, llena de maldad, a vivir, Señor Dios, ahora bajo una vida incorruptible, una nueva creación, Señor. Gracias, Padre, por ayudarnos a reconocer que ni la abundancia, ni la pobreza, ni la escasez permanecen en nuestras vidas para siempre. Que somos peregrinos, Señor Dios, y que las cosas pasan. Padre, gracias porque nos permites esa fuerza para ser felices, vivir confiadamente en tus promesas, porque tu palabra permanece, ella sí permanece. Sean promesas, sean cambios, lo que tú hagas, Señor Dios, con tu palabra, con el poder de tu palabra, Señor. Gracias por cuidarnos, gracias por darnos esta bendición, Señor Dios, de que cada uno de nosotros podamos ser guardados por tu palabra. Grande bendición es la de tus hijos, Señor. Por ello te pedimos, Señor, que sigas ayudándonos y bendiciéndonos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, mi Dios. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Nos despedimos nuestros hermanos en internet. Bendiciones.